Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa. Estoy pensando en hacer el vídeo más aburrido de la historia de YouTube, porque yo creo que sería interesante, ¿no? Como básicamente una estrategia como de resistencia a la dictadura de lo divertido y de lo incluso de lo actual, ¿no? Porque en realidad no tengo varios temas en la cabeza, ¿no? Me gustaría hablar de este James Rhodes, ¿no? Que ha salido en el programa de Salvados, que la mayoría de la gente se cree que es una cosa progre, ¿no? Y en realidad es una maniobra de manipulación brutal, súper sibilina. Y me gustaría hablar del caso de Nadia Nerea, pero... Y me gustaría hablar del Pizzagate, pero en realidad me gustaría hablar de todo a la vez, ¿no? Porque básicamente por hacerlo como todo mucho más complejo, ¿no? De lo que es, ¿no? Incluso más complejo de lo que yo mismo soy capaz de manejar, ¿no? Es decir, en esta especie como de rebeldía profunda, ¿no? Contra el sistema perverso que hoy padecemos. En primer lugar, me rebelo contra el propio medio, ¿no? Contra YouTube, contra su dictadura, ¿no? De los derechos de autor, contra toda esa especie, ¿no? Alguien me contestaba en un vídeo, qué interesante es lo que haces, ¿no? Pero los vídeos son muy largos, ¿no? Como si los vídeos de YouTube ya se convirtieran casi como en esas pequeñas... cosas cotidianas que uno hace todos los días, ¿no? Después de comer uno ve un vídeo, ¿no? Después de cenar, no sé qué, ¿no? En el metro, con el tablet, con el no sé qué, con el handy, se dice aquí en Alemania. Pero
yo creo que como todo es mucho más complejo siempre de lo que nos creemos y cualquier interpretación de la realidad, eso no significa que no tengamos que estar permanentemente interpretando la realidad. Es decir, si queremos librar, es decir, como no tenemos más remedio que librar esta guerra en la que estamos metidos todos, ¿no? Pues una de las claves es entender que todo es mucho más complejo y mucho más enrevesado de lo que parece y que nos están permanentemente tomando el pelo, ¿no? Con todas estas operaciones que en definitiva alguien preguntaba, ¿no? Pero esto, ¿tú crees, Pedro, que esto es una operación psicológica, ¿no? El Pizzagate. Y yo pensaba que no es una operación psicológica, ¿no? Todo es una operación psicológica, ¿no? Y otra persona preguntaba, pero Pedro, ¿qué podemos hacer, no? Está muy bien lo de la máquina hierogámico sacrificial, pero ¿qué alternativas, no? ¿Qué podemos hacer contra esa máquina hierogámico sacrificial del poder, no? Y yo pensaba, eh, pues luchar, ¿no? O sea, en principio simplemente luchar, es decir, bastante, con eso ya tenemos bastante, en distintos frentes, no digo que luchar sea solo una lucha, la lucha intelectual, la interpretación de los símbolos, el desmontaje, la descodificación de, es decir, cada uno estamos a distintos niveles y en distintos ámbitos, ¿no? Y no tiene sentido tampoco. Pero entonces, una de las luchas es también lucha contra el propio formato del YouTube, ¿no? Contra esa especie como de, de que hay que hacer el vídeo corto, de que hay que hacerlo no sé qué, de que tiene que ser viral, de que tiene que ser comprensible, de que uno tiene que hacerse entender. O sea, también yo lo que intento con estos vídeos que hago es desarrollar mi propio trabajo, desarrollar mi propio pensamiento, ir más allá incluso de lo que he podido decir en los libros, trabajar en otro formato, en otro registro, es decir, incluso porque podría ser como mucho más pedante y empezar a sacar citas y textos y en los libros a lo mejor eh, no, seguramente las cosas están mucho más fácilmente expresadas, pero también hay gente que lee y hay gente que no lee y también es un desafío trabajar de distintos ámbitos, ¿no? Yo por eso estoy siempre saltando, ¿no? De la teoría como a la práctica, como al collage, como a la foto, saltando de temas de la historia a la realidad, al presente y para mí uno de los desafíos. Estoy criticando permanentemente a la academia y a los académicos porque uno de los desafíos es que el pensamiento, los que nos dedicamos a pensar, a escribir, a hablar, a interpretar la realidad, uno de esos desafíos es en buena medida el de comprender que toda la estructura en la que estamos metidos, es decir, todo ese paradigma de pensamiento, de expresión, de comprensión, de comunicación, es en sí mismo lo primero que hay que cuestionar, ¿no?
vale que hay que ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones básicas, ¿no? Pero esa rebeldía tiene que pasar, antes que nada, por todo el... por toda la estructura, por todo el formato del pensar, del hablar, del comunicar, del hacer un vídeo, de lanzar un collage, ¿no? Y esto es importante porque yo soy de los que piensan que en realidad las formas son súper importantes. Y esta guerra que hoy estamos librando contra una élite muy minoritaria y muy poderosa y muy bien organizada que nos está dominando desde hace siglos, que está cumpliendo con mucha precisión un plan casi milenario del que el presente no es más que una pequeña parte, es decir, esto viene de lejos, ¿no? Esa guerra tiene también mucho que ver con las formas, ¿no? Y con los símbolos, ¿no? Es decir, para mí la noción de símbolo es central, ¿no? Porque en realidad todo es simbólico, ¿no? Y, y es muy interesante esa noción de los situacionistas del détournement, ¿no? De la détourner, ¿no? Invertir, tergiversar, se suele traducir en español, ¿no? Eh, pero en francés yo creo que tiene más détourner, ¿no? Girar al contrario, ¿no? Invertir el significado. Los símbolos son muy poderosos y entonces muchas veces, aunque nos creamos que estamos haciendo contra información, contra periodismo, contra pensamiento resistente, etcétera, en realidad estamos atrapados en la Matrix porque estamos utilizando las mismas formas, ¿no? Eso es lo que básicamente yo quería decir, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me irrita tremendamente es ese corte que hacen en los programas de televisión y, por ejemplo, que lo hacen también mucho los youtubers más famosos, los Diepie y todos esos, son que cortan las frases, cortan los silencios y van metiendo palabra, con frase, casi como para que no te dejen pensar, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro, pero que en realidad lo hacen en televisión permanentemente, ¿no? Cómo juegan siempre con lo que se dice, con lo que no se dice. Entonces yo creo que una de las labores fundamentales de resistencia para los que nos posicionamos contra todo eso de manera decidida pasa por los propios formatos, las propias formas, los propios símbolos, ¿no? Entonces ya no solo es interpretar, sino también
una vez que esa interpretación la ponemos en forma, la puesta en forma de esa interpretación, es incluso más importante que el propio contenido, ¿no? Sin caer en el formalismo. Por eso es tan importante el cambio de paradigma, ¿no? No me refiero a cambiar de paradigma en el sentido de pasar de un paradigma a otro, como nos hace pensar el pensamiento dominante, ¿no? Hay un paradigma, luego cambiamos de paradigma, pasamos de la física newtoniana a la física cuántica, no sé qué. No, yo hablo en otro sentido, ¿no? Yo creo que hay una especie como de lucha de paradigmas, más bien. Es decir, para mí el paradigma es básicamente siempre un paradigma que está transformándose, un paradigma dominante, contra el que hay que proponer otros paradigmas, ¿no? Resistentes, ¿no? Radicalmente, es decir, de pura de pura de pura, es decir, no admito, es decir, es como cerrarse de partida a determinados discursos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto este programa de Jordi Évole, ¿no? Con el último, ¿no? De James Rhodes, este pianista inglés, y luego también en parte intercalado con una gimnasta, Gloria Viseras. Es curioso porque se ha interpretado como algo muy cool, Jordi Évole es muy cool, es muy progre, siempre saca y hace las preguntas más lo que no se puede hablar, pero es todo lo contrario, eso es lo que es necesario que entendamos, ¿no? El Jordi Évole es un vendido, no es un progre, es un pijo y básicamente es un tío del sistema que está ahí para, como la mayoría de los que estamos viendo hoy, como Pablo Iglesias, como los... Es decir, y ese programa es tremendamente perverso y es una operación muy sofisticada de las élites atlantistas para encubrir la verdadera dimensión de los programas de control mental y que parezca que la pederastia es una cosa puntual, que le ocurre a algunos determinados personajes en la sociedad, contra lo que hay que luchar. Sí, es verdad, hay que luchar contra eso, pero en realidad nos están vendiendo que somos muy cool, somos muy demócratas, somos muy tolerantes y nuestro sistema es perfecto, siempre la misma lógica. Entonces tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra la pederastia y qué valiente James Rhodes y Gloria Viseras, que no digo que no, porque seguramente están metidas en la misma lógica, están tan dentro del tema y muy probablemente controlados mentalmente, porque eso también es gradual, no solo hay un control mental institucional, de agencias de inteligencia, de también hay, es decir, es que el propio abuso ya es el propio abuso no institucional, el familiar, el de los colegios, que es decir, el de no institucional de alto nivel, ya es un control mental. Esto es importante entenderlo. Y hay una continuidad total entre ese control mental blando y ese control mental duro,
que es fundamental también para entender que en última instancia todos estamos en esa gran máquina de control mental, ¿no? Entonces, en ese programa de James Rhodes, en realidad, si nos vamos fijando, yo he escrito sobre eso un artículo más, si nos vamos fijando, por todos los lados nos damos cuenta de que es una estrategia de manipulación, de en la que en realidad están consiguiendo lo contrario de lo que declaran. Esto es importantísimo, ¿no? Y es lo que decía de los símbolos. En el fondo esa estructura formal, es decir, cómo están utilizando las palabras, los discursos, de qué se está hablando, de qué no, es mucho más importante como forma que como contenido. Y aunque nos dicen que están luchando contra la pederastia, en realidad, implícitamente, esa simbología y esa estructura formal es tan poderosa que en la práctica nos están como arrastrando hacia una perversión y a una amoralización de la sociedad. Es decir, y lo están haciendo lo mismo, es con la violencia de género pasa algo parecido, con el terrorismo pasa algo parecido, con una especie de paranoidización general de la sociedad, ¿no? Es decir, la idea es que precisamente porque hablan de la pederastia, fomentan la pederastia y producen el fenómeno de la pederastia, igual que la violencia de género, exactamente igual. También es verdad que para una... no para toda la población, luego hay otros muchos que, por otro lado, se distancian y entonces, a su vez, van a introducir medidas de que en realidad lo van a pervertir todo mucho más, ¿no? Eso es lo que es importante que entendamos, ¿no? Que es una especie de círculo vicioso, como dice la expresión, en el que en lugar de salir, en lugar de curar,
de curarnos de ese mal social, toda la mecánica consiste en meternos cada vez más en el fango de la amoralización, que en última instancia lleva a la destrucción de la familia, de la heterosexualidad, de la fertilidad natural, y por lo tanto llevarnos a la sociedad transhumana del hombre, mercancía, abeja obrera, ganado cibernético, como lo queramos llamar, ¿no? Y ahí confluyen homosexualización, feminismo radical, transgenerismo, animalismo, confluyen un montón de tendencias que hoy estamos viendo. Violencia de género sintética producida y todo este fenómeno de la pederastia que se está cada vez afirmando más, ¿no? Entonces, si analizamos un poco la entrevista a este James Rhodes y lo mismo, en realidad, aunque parece que están luchando, en realidad están dándole visibilidad a un fenómeno. Y no para que se luche contra él, sino para que se refuerce. Es decir, en todo momento están como diciendo, están como dándole a los niños, sobre todo más sensibles, quiero decir, más sensibles, que más fácilmente puedan caer, porque es un fenómeno recíproco, ¿no? El del abusador y el del abusado, ¿no? Entonces es más fácil si tú haces que el niño en sí mismo se ponga en la situación de que el mayor, que el adulto abuse de él, ¿no? Me viene a la mente ahora esa imagen que tanto ponen en el montaje de Diana Kerr, de su imagen por detrás, con el pantalón corto, ¿no? O sea, y es una imagen muy expresiva porque están como, digamos, canalizando nuestra visión, literalmente, nuestra visión, no solo nuestra visión del mundo, que es una expresión muy apropiada, ¿no? Porque el mundo lo vemos y la vista es uno de los sentidos fundamentales para cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos, pero también cómo canalizamos toda esa energía libidinosa que, como siempre digo, está en la clave para entender esos fenómenos, ¿no? Nos ponen la imagen de Diana Kerr, nos la ponen de espaldas, nos la ponen con... Ayer yo veía una imagen parecida en una película, otra vez la película de las gemelas. Y lo mismo están haciendo a nivel, digamos, más como global, estructural. Es decir, están poniendo en el foco violencia de género, pederastia, enfermedades raras, no sé qué. Y entonces siempre nos están haciendo como ver toda la realidad a través de ese filtro y finalmente esas energías que están en el ambiente, que podrían, digamos, fluir, porque son flujos de energía, como dicen Deleuze y Guattari, ¿no? En ese libro, ¿no? Del Antiedipo, o en Mil mesetas. Son flujos con los que se puede jugar, ¿no? Y en realidad ellos lo que hacen es, de alguna manera, mostrarnos una especie como de forma para que esos flujos libidinosos se canalicen a partir de esas formas y los encarnen.
y finalmente se produzca literalmente la violencia de género, se produzca la pederastia, la gente se homosexualice, la gente vea en un hombre vea en un hombre una atracción cuando en realidad es antinatural, ¿no? Eso se está produciendo socialmente, con una intencionalidad muy evidente, como digo, que es la de la agenda transhumanista y de la de la destrucción de una estructura relativamente estable, aunque a largo plazo no deja de ser también una estructura construida por un régimen de poder religión, ¿vale? Lo que pasa, en realidad no dejan de ser más que un modelo contra otro, por eso hoy hay una cierta rivalidad a un cierto nivel, que a otro es alianza, entre el mundo de la familia cristiana, sobre todo católica, ortodoxa. Por eso el mundo español, latino, hispanoamericano, tenemos mucho que decir en esta guerra, porque afortunadamente todavía en cierto modo en nuestras culturas se conservan sociedades mucho más sanas y mucho más y también resistentes a ese modelo de individualismo, individualización, liberalización, mercantilización de todo, a la que nos arrastran en buena medida culturas judeo-protestantes, liberales, norte-europeas, etcétera, ¿no? Lo digo como español viviendo en Alemania, además, ¿no? La Alemania protestante, ¿no? Entonces, es importante que entendamos cómo están, mediante estas formas, estas estructuras, están canalizando unos determinados flujos en buena manera, de manera inconsciente, y nos están llevando al huerto, nos están manipulando de esa manera, ¿no? E incluso aunque consigamos criticarlo, quedamos atrapados en esa especie como de lógica de, por ejemplo, con el Pizzagate está pasando que muchos, bueno, aparte de que sea una operación forma parte de esto, ¿no? Psicológica para, en última instancia, yo creo, ir de nuevo demonizando a los teóricos de la conspiración, ¿vale? Es como si nos hubiesen puesto en bandeja a todos los... Yo no he querido entrar demasiado porque creo que, no sé, mi intuición me ha dicho que no, como que nos están poniendo en bandeja, y está claro, lo han proporcionado las agencias de inteligencia, etcétera, todos los datos, lo de los Podesta, con los parecidos, ¿no?, a las fotos robots de la desaparición de la niña, ¿no?, de McCain o McCann, ¿no? Y luego todas esas fotos que han colgado en el Instagram de este Alefantis, ¿no? Igual, ¿no? O sea, lo han puesto a huevo y efectivamente existe esa... Yo estoy convencido de que es real, es decir, de que eso existe. Pero la cuestión no es que exista o no exista, ¿no? La cuestión es que, incluso aunque denunciemos, y hay que seguir haciéndolo, no se puede tampoco criticar, hay que seguir haciéndolo, pero hay que tratar de comprender de que como una gran masa crítica de la sociedad no lo va a creer, y como al mismo tiempo todos esos símbolos, la pizza en particular, están siendo utilizados
como mecanismos de control mental, es decir, son literalmente gatillos, disparadores de esclavos mentales. También, por ejemplo, el McDonald's, las patatas de McDonald's, ¿no? Tú cuenta Bryce Taylor, cuando hacían misiones, cuando la llaman, la preparan para una misión, que por ejemplo es acostarse con Reagan o con Bush o con Nixon o con un gran presidente o con el príncipe Carlos de Inglaterra o con el príncipe Guillermo, y hacer sexo con ellos y luego dejarles determinados mensajes del consejo y a su vez luego contarle al consejo lo que ha contestado, es decir, funciona como intermediaria, también como archivo humano, es decir, la ópera funciona como intermediario sexual, ¿no? Para, digamos, ablandar a la gente y en el momento que están, digamos, más receptivos, dejarles caer determinados mensajes muy sutiles, ¿vale? Es una cosa como muy... porque todo funciona ya como una gran máquina y apenas hay que... simplemente lanzan determinados mensajes sobre un tema, oye, este tema tal, Irán, tal, cuidado con esto, tal. Entonces, en esa preparación hay determinados disparadores que son gestos, que son determinadas palabras, determinados olores, determinados colores, determinados signos. Al entrar, por ejemplo, en las autopistas, que no solo cambian el alter pasando de un alter al otro, sino que además refuerzan los alters, ¿no? Porque constantemente conviene reforzar. Entonces les viene muy bien, van utilizando toda una serie de símbolos, de formas que están en la cultura popular, por ejemplo el signo de McDonald's, y a su vez el McDonald's en sí, es decir, después de tener estas misiones, la llevan a un McDonald's a comer unas patatas fritas en McDonald's, simplemente. Y eso ya lo han programado previamente para que suponga un cambio de alters y un olvido del alter, digamos, que ha hecho la misión. Por lo tanto, automáticamente reprimen toda esa, es decir, disocian, se olvidan de ese alter, lo meten en un compartimento. Esa es la enfermedad, ¿no?, de disociación de la personalidad, ¿no? Trastorno de disociación de la personalidad o trastorno de identidad múltiple, creo que se llamaba antes. Pero da igual, la idea es que el concepto es que van reprimiendo determinadas cosas, metiéndolas en un cajón y pasando a su mentalidad consciente de persona normal, etc.
a su otro alter, a veces alter gemelos, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que estos símbolos operan como, de alguna manera, desencadenantes de un alter, cambio de un alter a otro. Como llaves, realmente funcionan como llave. Curiosamente, en el programa de Évole y de Rhodes y esta gimnasta Viseras hablaron de la llave los dos, hablaron de cómo cerraba la llave y cómo al cerrar la llave, y eso lo están haciendo intencionadamente. No digo que lo estén haciendo intencionadamente ellos en concreto, porque es posible que no sean ellos mismos conscientes y estén tan metidos en el tema o directamente controlados mentalmente que están en su alter y no saben bien por qué lo están diciendo. Pero la gente de arriba que lo está organizando sí está utilizando esto de la llave con mucho simbolismo, y no es una casualidad que la llave remite, vamos, es un símbolo, remite a Isis. Tenemos el símbolo de la papisa que encubre la prostituta sagrada, la Virgen cristiana, la Virgen pagana, ¿no? Virgen María, Isis. Etcétera, ¿no? Gran diosa. En San Pedro también, ¿no? Vaticano, ¿no? Ritual público, ritual satánico. Es decir, la llave es un símbolo muy poderoso y además es un disparador, es un desencadenador es un gatillo, ¿no? También lo llaman. Porque justamente en el acto real, ese clic, ese sonido, ese movimiento y lo que eso significa, es decir, el estar encerrado acústicamente, porque no te van a oír, porque no tienes la llave, porque no puedes salir, de alguna manera produce un cambio de situación en la que, de alguna manera, abusador y abusado, de alguna manera, clac, cambian de. Entonces dicen, no, y entonces se puso muy animal, se puso muy violento, pero no es unidireccional, es también porque se ha producido, no sé si me explico, es muy importante esto, ¿no? Cómo hay un elemento de contexto que articula y opera en realidad como los rituales, es decir, es una especie de conjunción donde se conjugan distintos órdenes de la realidad, lo que yo digo siempre del toroide, ¿no? Y esto lo han hecho en el programa de Évole, ¿no? Que no solo nos permite comprender que es un programa que está ahí precisamente para fomentar la pederastia y para reforzar la programación mental, sino que además está, como digo, reforzando, es decir, muchos de los espectadores que ya sean controladores mentales, solo ese detalle ya les refuerza la programación y les hunde más en, digamos, en la situación, digamos, de incapacidad, de víctima en la que están realmente y de miedo, porque en realidad los están amenazando y porque no les permiten pensar como pero
en realidad, todos estos programas, todos estos símbolos, todos estos disparadores también están funcionando como pantallas que de alguna manera encubren la verdadera, digamos, estructuralidad de este fenómeno de la pederastia. Es decir, de lo que se trata es, como con la violencia de género y con tantas cosas, ¿no? Pero en la pederastia se ve de manera particularmente clara, ¿no? Porque nos tratan de mostrar que es un fenómeno puntual y que hay que luchar contra él. Pero al mismo tiempo con eso están escondiendo que es un fenómeno estructural muchísimo más extendido de lo que la gente se cree y central para entender el poder hoy. Es decir, hay que leer, recomiendo encarecidamente leer a Bryce Taylor, a Recuerdos, Things for the Memories, porque además aparecen muchísimos personajes famosos. Nos habla de Michael Jackson, nos habla de Elvis Presley, nos habla de Barbra Streisand, nos habla de otros, un poco de otras generaciones, pero de Bob Hope, nos habla de Neil Diamond, nos habla de Frank Sinatra, según Bryce Taylor, que fue violada por él. Era un tipo súper violento, súper perverso, nos habla de todos los presidentes americanos, desde Kennedy hasta el Bush padre, ¿no? Con todos tienen relaciones sexuales, de abuso, felaciones. Con todos nos cuenta toda la perversión del sistema de poder, cómo todo eso está conectado, digamos, con el consejo de los Illuminati, de los 13, yo creo que habla, ¿no? También lo comenta Luis Carlos Campos, debe ser el consejo de los 13, pero puede ser algún otro consejo intermedio, ¿no? Nos habla de la familia real británica. Entonces, pero sobre todo de lo que nos habla Bryce Taylor es cómo es fundamental. También nos lo dice Kubrick, ¿no? Lo hemos visto en 2001. Cómo ese abuso intergeneracional es fundamental en el mundo perverso de hoy y está siendo fomentado desde arriba, porque es la clave, precisamente, para estructurar las familias, y entonces en realidad es lo que están consiguiendo hoy, y lo estamos viendo en el caso Kerr, en el caso Nadia, en el caso Rhodes. Si os fijáis, en el caso Nadia están haciendo algo parecido, ¿no? Primero nos ponen en escena el tema, nos enseñan una familia, pero ya en sí misma una familia que no
que tiene sus problemas, ¿no?, de distinto tipo, y sobre todo tiene un problema mayúsculo, como es que una niña pues tiene una enfermedad grave y se va a morir, ¿no? Entonces, manipulan todo eso, hacen de todo eso una operación de ingeniería social otra vez, una especie de lavado de imagen, de lavado moral del sistema, ¿no?, de catarsis, porque la gente da dinero y ya se lava las manos, como yo he dado dinero, yo soy el bueno, y además también el Estado es bueno, los medios de comunicación también son buenos, porque fíjate cómo se preocupan por tal. Pero en realidad lo que están haciendo es poner delante de nuestros ojos una excepción todavía, aunque se va a ir incrementando, creo que un 4% de la enfermedad de la población mundial ya tiene enfermedades raras, ¿no? Eh, pero lo que nos están enseñando, en el fondo, es una especie como de anomalía de la que hacemos paradigma, ¿no? Es decir, es hacer de la excepción la regla, de manera muy perversa, ¿no?, muy satánica. Es mostrar una especie como los problemas de una familia, y qué mayor problema puede haber que el tener una, con todos mis respetos y con toda la comprensión del tema, ¿no?, y el respeto, pero intento comprender cómo está siendo utilizado por el sistema, ¿no?, este mecanismo, ¿no? Al final, de nuevo, lo que están haciendo es desactivando las relaciones naturales, heterosexuales, familiares,
fértiles de las familias. O sea que, si os fijáis, al final hay mucha relación entre todo lo que estamos viendo, ¿no? Esa idea de que el Estado se mete, ¿no? De que quitan la custodia, que meten en la cárcel al niño, generan la desconfianza entre los padres. Todo está súper pensado, súper orquestado y nada es casualidad. Lo que pasa es que hoy el sistema es muy perverso y lo que hace es, en lugar de expresar claramente lo que están haciendo, ponen a otros que actúan como si actuaran de manera natural y de manera espontánea, pero en realidad todo eso está ya, digamos que lo han seleccionado, han hecho un estudio muy serio de toda una serie de posibles casos y han buscado aquellos que les son más útiles para la agenda. Lo mismo con Diana Kerr que con, probablemente, que con Nadia Nerea, que con James Rhodes y con otros muchos casos. Es decir, estos tres, hablo de estos tres porque precisamente estoy intentando salirme un poco de esa lógica como más de dividirlo todo en pedazos.
y tratar de ir un poco más al fondo, ¿no? Que a su vez pueden estar más o menos controlados mentalmente ellos mismos, ¿no? Es con programas duros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la familia Kerr hay muchos indicios que apuntan a que son gente que está controlada mentalmente, ¿no? La bizquera de la madre, los cortes que se hace Valeria, la... Y entonces, como muchos de los elementos que están siendo utilizados en el ritual, de alguna manera también han sido muy probablemente fomentados por un programa de control mental que ha ido preparando todo este ritual para escenificarlo al público y hacer de ello a su vez un reforzador de otros controles mentales, tanto a nivel duro como a nivel blando, ¿no? Y yo creo que con el James Rhodes vemos algo parecido. Yo creo que este tipo no es tan cool, lo ponen así como con los pelos muy tal y como un tipo muy antisistema y como... Pero luego en la práctica, si nos fijamos, defiende la psiquiatría convencional, que es una tapadera para todos los problemas del sistema.
decir, todos los problemas del sistema, toda la gente más sensible del sistema, que en culturas antiguas eran verdaderamente los que nos iluminaban, los locos, los poseídos, los tiresias, ¿no?, de las mitologías. Hoy, que es una prueba también, una prueba evidente de la perversión del sistema que vivimos, cómo hace de la locura, de hecho ha hablado Michel Foucault en La historia de la locura, muy bien, ¿no? Pero cómo la psiquiatría y los medicamentos psiquiátricos, que los defiende este tipo tan antisistema como es el James Rose, en realidad está defendiendo todo el sistema, básicamente. Y además el sistema globalista, ni siquiera está defendiendo el sistema, no está defendiendo el Estado, no está defendiendo las estructuras, está defendiendo el sistema globalista perverso. Lo que pasa es que como la mayoría no está dándose cuenta hoy de que lo progre, de que lo que nos venden como progre en realidad es una tapadera, bueno, desde el New Age y desde el mayo 68, etcétera, pues acabamos cayendo en esa trampa, ¿no? Y luego ya el colmo de James Rhodes, de esta entrevista del vendido Ébola, es cuando dice: la disociación es fantástica, literalmente, ¿no? Estoy leyendo aquí una cita de mi artículo. La disociación es fantástica. Es decir, la disociación se produce en trauma infantil y en los programas de control mental, que no son más que una especie como de sistematización más científica, más tecnológica, con máquinas, con luces, con sonidos, con disociación espacial, que te hacen dar vueltas, que te dan electrochoques, que te hacen todas las perrerías del mundo, que utilizan frío, calor, te dan un sonido por aquí, otro por allá, cosas que no puedes oír, cosas que... Lo mismo, pero en el fondo es lo mismo que el trauma, de una manera más sofisticada, pero es lo mismo, es llevar a una persona fuera de sí, o sea, es hacerla sufrir de una manera brutal, ¿no?, a nivel físico, psíquico, y por lo tanto generar el alter, ¿no?, porque como no puedes soportar esa realidad tan eh, 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 poderosa, tan puta, iba a decir, con perdón, eh, pues te construyes un ser imaginario, ¿no? Un alter, ¿no? Y al final lo que hacen es producir una patología psíquica que se llama trastorno de la identidad múltiple o trastorno de la disociación de la personalidad o de identidad disociativo o algo así. Yo no soy muy bueno para los nombres concretos, pero da igual. En realidad lo que hacen es
transformar tu mente en una especie como de archivador con un montón de cajones separados los unos de los otros. Henry Kissinger era el arquitecto de ese sistema, en el caso para que entendamos, ¿no? El mismo Henry Kissinger que se reúne con Trump, cuando Trump ¿no? Que se reúne con Putin, es decir, que seguimos en el mismo mundo, básicamente. Es decir, Henry Kissinger es el arquitecto, es uno de los tipos que más sabe de control mental. Es posible que en estos últimos años haya perdido un poco, pero al menos el que más sabía en las últimas 2-3 décadas. Y entonces al final la disociación es básicamente una enfermedad inducida por el propio sistema para generar inhumanos, para generar robots y para generar psicópatas que nos dirigen. Es decir, y este tipo nos dice en el programa Jordi Évole, que son todos tan progres y tan cool, que la disociación es fantástica. ¿Entendéis lo importante que es esto? Y esto está funcionando como una cortina de humo para que la mayoría de la gente no comprenda, porque luego sí hablan de muchos trastornos y hablan de esquizofrenia y hablan de brote psicótico y no sé qué, pero no hablan de trastorno de disociación, ¿no? De la personalidad. O sea, justamente, muy intencionadamente, no han hablado de lo que precisamente provoca la disociación, más que nada, ¿no?
en estos programas de control mental, ¿no? Yo no soy tampoco un experto, pero creo que más vale comprender el panorama general que perdernos en los detalles, ¿no? Entonces, al final, lo que hacen con este tipo de cosas es generar una especie de cortina de humo donde la gente se queda con, disociación, se quedan con la palabra, ¿no? Y además se utilizan lemas muy cortos, ¿no? Está todo muy pensado, ¿no? Posiblemente porque se lo han metido por control mental, determinadas frases cortas, como hacen con Bryce Taylor, ¿no? Y entonces el tío no sabe muy bien de dónde le viene la idea. La disociación es fantástica. Lema, perfecto, con eso se queda todo el mundo. Disociación. Entonces cuando tú hablas con alguien, le cuentas que la disociación se provoca mediante trauma, mediante sodomía, mediante tortura, metiendo barras y electrocutadas en las vaginas, en los sanos, de los niños, de los hijos, y en agencias de inteligencia, es decir, es algo completamente institucional, pero lógicamente en las cloacas del sistema dictatorial en el que hoy vivimos, lo primero que piensan es que estás loco, y lógicamente, acto seguido, te acabarán a ti llevando también a donde llevan a... porque como estás loco, ¿entendéis el mecanismo, no? Porque estos programas de estupidización de masas han creado la pantalla, el símbolo, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, han creado esa estructura formal en la que el pensamiento, clac, se para y ya no ve más allá, ¿no? O sea, en realidad es una estructura muy, como digo siempre, casi escenográfica, casi es un teatro, es decir, nos ponen en escena unas determinadas palabras, unos determinados conceptos, no sé qué, lo asocian a toda una lógica de nosotros somos buenos, el Estado es bueno, están ahí para ayudarnos, la psiquiatría es buena, los medicamentos son buenos, bla, 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 todo eso, y impide a una gran mayoría de la gente que vean lo que eso en realidad está escondiendo, que es lo que intentamos mirar los que no nos conformamos con eso, ¿no? Y esto lo hacen, por ejemplo, cuando dice también este James Rhodes, dice es que mi memoria es malísima, ¿no? Y lo deja así como si fuera una cosa de... Pero en realidad estamos siempre en la misma lógica. La memoria no es malísima. La memoria, cuando estás sometido a un programa de control mental, de una manera muy sistemática y muy científica, se ha hecho que sea mala, porque precisamente lo que quieren es que te conviertas en un robot, accedas a determinada información clasificada, pero luego no te acuerdes, tengas relaciones sexuales con un presidente americano y luego no te acuerdes. Veas en lo que consiste la podrida industria de Hollywood y de la Hollymúsica y luego no te acuerdes y sigas tu vida normal. Y esto siempre a los dos niveles, tanto de los controladores mentales duros como de, porque en definitiva el mecanismo de fondo es el mismo, es vivir en una especie de mundos de yuppie donde todo es fantástico en la tele y donde no reconoces la propia, digamos, perversión del sistema y perversión de cada uno de nosotros metidos en esa estructura de manipulación a nivel global, ¿no?
otra vez, James Rhodes también legitima el suicidio, o sea, llega a decir, o sea, fijémonos en hasta qué punto es perversa en una sociedad en la que en sus medios dominantes está legitimando el suicidio. Es decir, en España, donde el número de suicidios, según recuerdo, pues son como de... Hay como 100 veces más suicidios que violencia de género, estadísticamente, ¿no? Y no se habla de suicidio para nada, ¿no? Igual que en todo Occidente, ¿no? Porque sería precisamente lo que nos permitiría comprender hasta qué punto una sociedad fracasa como sociedad, ¿no? Cuando en una sociedad la gente se suicida, es algo tan, por supuesto, es trágico para todos, ¿no? Pero la propia sociedad debería ser consciente de lo sintomático que eso es, de cómo eso refleja que esa sociedad en realidad no existe, que esa comunidad, siempre estoy en esa lógica de el bios y la zoe, una sociedad que no valora, que no entiende, que censura, porque es una censura explícita de los medios de adoctrinamiento de masas, la importancia que tiene el suicidio y no le da visibilidad a ese fenómeno, es una sociedad que está perdida, ¿no? Y justamente James Rhodes habla del suicidio, es decir, cuando hablan es a la inversa, ¿no? Para legitimarlo y para decir que es racional, que es legítimo, que es una opción válida. Y además, de nuevo, esto está siendo una cortina de humo para que no entendamos que los mismos programas de control mental tienen programas subordinados de suicidio cuando dejan de funcionar. Es decir, cuando toda esa compartimentación de los alters no funciona y la mente consciente empieza a recordar alters inconscientes, por lo tanto a revelar información clasificada, previamente han generado un sistema con el monstruito Kissinger, entre otros, que es que él mismo se autolesione y en última instancia se suicide, ¿no? Es decir, y estamos viendo muchos casos, ¿no? De banqueros, que algunos no serán, también serán provocados, pero entonces James Rhodes de nuevo nos está haciendo parecer como que el suicidio es racional, es una cosa que alguien toma en plena consciencia de su situación, etc. Evidentemente cualquiera que se suicida muy probablemente está ya un poco fuera no voy a decir fuera de sí, porque en realidad lo que está fuera de sí es la comunidad. Es decir, cuando hemos perdido esa idea de que uno está tan fuera de sí como para matarse, entonces estamos perdidos, ¿no? Y aquí esto, de nuevo, entonces James Ross lo utiliza como cortina de humo, ¿no? El suicidio como una cosa separada de lo demás y que no se entienda que es parte de toda una estructura muy integrada en el sistema de control mental de masas, ¿no? Bueno, y yo creo que con esto básicamente he dicho todo lo que hoy quería decir, ¿no?
básicamente yo creo que la clave hoy es ser muy crítico con todo lo que viene de arriba, todo lo que viene de medios de comunicación, de instituciones, de políticos, de academias, sobre todo de academias. Las academias hoy están podridas, son mecanismos de adoctrinamiento de masas brutales. Yo soy un ejemplo, que no sé si será bueno o malo, pero en todo caso soy un ejemplo, cada uno que piense lo que quiera, de alguien que se ha salido de la academia, y creo que a mí al menos me parece que ha sido muy positivo, porque me ha permitido pensar, producir, escribir de una manera mucho más integral, mucho más comprometida, mucho más compleja. A lo mejor no utilizo los términos perfectísimos que utilizan los académicos, pero quiero decir que es muy importante que pongamos en cuestión todas las estructuras que vienen de arriba, que son verticales, al mismo tiempo que desmontamos todos los mitos del sistema, el mito del éxito, el mito del prestigio, del dinero, del reconocimiento profesional, de los premios. Todo eso es una mierda, todo eso está podrido. En el mundo de hoy hay que acabar con eso y tenemos que construir desde abajo cosas, ojo, no horizontalmente, porque ahí volveríamos a caer en la trampa de no tienen que ser estructuras horizontales, tienen que ser también estructuras jerárquicas donde haya distinciones y una cierta especialización, ¿no? Tenemos que trabajar en distintos sentidos y complementarnos, ¿no? Pero entender que tenemos que hacerlo como desde abajo, ¿no? Porque hay que ser muy crítico con todo lo que viene de arriba y pensar que permanentemente nos están engañando, nos están equivocando y nos están como vendiendo algo como una cosa de una manera para que nos relajemos, para que la tomemos como que es buena, que nos va a beneficiar, que es de... Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Justamente porque nos están haciendo creer que el James Rhodes es cool y entonces y además que valiente, fíjate cómo la... Y no digo que no, seguramente es un tipo que ha tenido muchas dificultades y que ha tenido... y que... Pero lo que hay que entender es que a nivel global él es parte de una cadena de manipulación en la que en realidad nos están metiendo, ¿no? Entonces, básicamente con esto yo creo que ya podemos dejarlo y seguimos en otra ocasión. Venga, muchas gracias y un saludo.